Y continuamos con una mesa redonda, claves prácticas para trabajar la igualdad de género. Invito a Raquel Asirón Alberto, doctora en periodismo, directora de comunicación en Atelsam y experta en comunicación de género, que será quien coordine esta mesa redonda. Y le dejo a ella la presentación de todas las personas que van a subir a dicha mesa redonda. A medida que se les vaya nombrando, vayan subiendo las participantes en la mesa redonda. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa redonda que pretende ser un espacio de reflexión, como el que han tenido durante la jornada de ayer, como el que estamos teniendo hoy, y enriquecimiento para cambiar las desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres en este ámbito que nos reúne hoy, el deportivo. Para ello contaremos con unas profesionales que mucho tienen que decir al respecto, no solo por su condición de mujer, sino porque son expertas en sus respectivas materias y porque en su vida laboral y profesional cuentan con una herramienta muy importante, la perspectiva de género. Créanme que la realidad no se ve de igual manera y lo comprobarán en sus intervenciones. Bueno, paso a presentar ya a cada una de ellas. Doña Amanda del Rosario Hernández es licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna, especializada en Psicología Deportiva y de la Educación Máster y Experto en Psicología del Deporte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Desde enero de 2016, puedes ir pasando ya, Amanda, porque yo me alargué un poco en la presentación. Yo creo que es importante saber quiénes van a estar aquí sentadas, porque la verdad que son pues, personas que destacan en su ámbito laboral y que nos vamos a enriquecer muchísimo de ellas, como ya les decía. Desde enero de 2016 hasta la actualidad es psicóloga del área de Desarrollo Creativo, Deportes y Conocimiento del Ayuntamiento de Adeje, dentro del proyecto El Banquillo. El Ayuntamiento de Adeje, en colaboración con el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna, y entre otras funciones, pues coordina, asesora, hace seguimiento y orientación a deportistas, monitores, monitoras y familia. También realiza talleres, charlas, dinámicas y tutorías y la elaboración y ejecución de cuestionarios de evaluación de las competencias escolares y deportivas. Muy bien, bienvenida. Creo que no se me queda nada, ¿no? No. Bueno, pues la siguiente persona que nos va a acompañar en la mesa es doña Elvira Hidalgo Rodríguez. Creo que ya la conocen. La saludo porque estas son las cosas del directo, que no nos conocíamos personalmente. Entonces, permítanme que nos saludemos. Licenciada en Educación Física, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, técnica especialista en Educación Física y Deportes en el Servicio de Salud de Deportes de la Universidad de La Laguna, gestora deportiva. Aparte, imparte diferentes charlas sobre género y deporte en institutos de enseñanza secundarias, ámbito universitario, y hay que destacar también su experiencia deportiva. A mí me parecía eso importante, Elvira, porque estamos en un ámbito deportivo y no sé si ustedes la conocen, pero no sé si ustedes sabían que nos llevó al más alto nivel, a nivel regional, como campeona de Canarias en categoría absoluta de patinaje artístico, en la temporada 92-93, y además un ejercicio que le valió el reconocimiento del premio a la mejor deportista femenina en esa modalidad, otorgado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife, y también representó a Canarias en campeonatos de España de hockey sobre patines. Muchas gracias, Elvira. Pasamos a continuación a doña Goretti Domínguez Mesa, maestra con mención especial en Educación Física, experta universitaria en género, políticas de igualdad, consultora, formadora, docente, experta en implantación de planes de igualdad en los centros educativos y asesoramiento al profesorado, ponente en foro de igualdad, género y deporte, también docente en distintos temas de igualdad, sensibilización, formación y asesoramiento, y asesora técnica de creación y desarrollo de folletos informativos también de salud y deporte, y es monitora deportiva también. Pasamos a doña María Jesús Borrego. Ahora
Doña María Jesús, me tiene que decir usted el segundo apellido porque el alemán no lo controlo. Con elegancia lo omites, que es la propuesta más práctica. Ah, no, pero bueno, no vamos a omitir el apellido materno. Bueno, es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, atención primaria, salud, médico de familia, del Servicio Canario de Salud. Aparte tiene un máster en traducción médica y B2 en niveles en 4 idiomas, con lo cual podía haber sido una buena orientadora ahora mismo a la hora de indicarme su segundo apellido. Bueno, empezamos. A mí me gusta, como periodista, situar en qué contexto estamos y de qué vamos a hablar, ¿no? Básicamente, esto es una mesa redonda que se había titulado pues, Claves prácticas para trabajar la igualdad de género. ¿Y qué es el género? Seguramente ya lo habrán escuchado a lo largo del día de ayer y de hoy, pero cuando hablamos de género sí me gustaría traerles aquí una definición de una experta en género, Patricia Martínez Redondo, que les recomiendo que pues, a todas las personas que tengan inquietud en el género consulten parte de su bibliografía. ¿Por qué? Porque el género, cuando hablamos de género, hacemos un conjunto de lecturas socioculturales a partir de un dato biológico, el sexo, ¿no? Masculino y lo femenino, que vienen a designar normas, valores, formas de comportamiento, de vestir, de expresarse, sentir, para los dos sexos definidos, como los conocemos, ¿no? Hombre y mujer. Pero hay que tener en cuenta una cuestión que es el plus, que es lo que estamos hablando de género. ¿Cuándo hablamos de género? De la desigualdad, de la minusvaloración de un género, el femenino, frente al otro, el masculino. Es precisamente esa noción de desigualdad el eje central para comprender las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El género, como teoría de análisis social, ha venido a poner de manifiesto una desigualdad estructural, ¿vale? Partiendo de ahí, ya sabemos todos y todas qué es el género. Vamos a lanzar las primeras preguntas, bueno, en una mesa redonda. Yo les haré alguna serie de cuestiones. Cada una de las ponentes pues, puede intervenir pues, cuando lo considere necesario. Y a partir de ahí, pues ya se generará esa mesa redonda en la que ellas nos van a alumbrar en esas claves prácticas, ¿no? A mí me gustaría traer aquí también, ahí existe, supongo que ya lo conocen, el Manifiesto Canario por la Igualdad en el Deporte. Se presentó en el Consejo Superior de Deportes. La igualdad en este contexto no significa eliminar diferencias, sino la ausencia de discriminación, lo que les decía antes, ¿no? La diferencia per se, es decir, no discriminar. El problema surge cuando se establecen esas relaciones de subordinación que estamos hablando entre hombres y mujeres. Con lo cual, entre otras cosas, el manifiesto venía a decir a igualdad de logro, igualdad de reconocimiento. Y aquí les lanzo la primera pregunta. ¿Podemos hablar, efectivamente, de una igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo? ¿Quién quiera empezar? Elvira. Bueno, hablo yo, que manda hasta ahí. Directamente no hay una igualdad en el reconocimiento a mujeres respecto a hombres en la actividad físico-deportiva, no la hay. Parece que sí la hay, pero no existe. No se le da el mismo valor y precisamente por eso también después tiene que ver con los patrocinios que después también pueden obtener para poder ser profesionales de la actividad físico-deportiva. Pues claro, si no hay un reconocimiento, lo que no se ve no existe, lo que no se nombra no existe. Y entonces todo es una cadena. O sea, es importante, por eso es importante nombrar, por eso el lenguaje que decíamos también, y que se visibilicen, ¿no? Lo que no puede ser es que pues eso, al hombre se le dé 1.500 euros por ganar y a la mujer se le dé un set de cosmética, ¿no? Lo que decíamos, o directamente nada. O sea, es injusto. Bueno, un poco en colación con lo que hemos dicho en toda esta jornada, y al igual que comenta Elvira, yo creo que partimos de la base desde que nacemos, de que tanto cuando eres una niña o cuando eres un niño, pues ya directamente te dan un balón o te dan una Barbie.
Entonces, partiendo de esa base, ya no hay igualdad en el deporte, porque yo seguramente intentaré hacer otro deporte que no sea el fútbol, porque no me han dicho que ese es mi deporte, ¿no? No hay igualdad en ese caso. Lo que estamos haciendo con estos foros y con toda esta coeducación es transformar, como muy bien decía las otras ponentes la semana ayer, transformar a los propios monitores y monitoras que nos dan esa disciplina deportiva. Si ellos nos dan una perspectiva de género, obviamente, pues yo elegiré el deporte porque tengo un referente a nivel deportivo y a nivel ya, pues, en ámbito más profesional. Entonces, bueno, si quiero hacer fútbol, haré fútbol, si quiero hacer natación, haré natación, o si quiero hacer cualquier otro deporte. Entonces, qué importante es que desde muy pequeño tengamos perspectiva de género para poder tener la libertad de elegir el deporte que queramos. Pero todavía creo que hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo podemos romper? Iremos interviniendo, retomando la primera pregunta, pero a colación de lo que se llama. ¿Cómo podemos romper ese binomio deporte-niño, deporte-niña? Es decir, nacemos con un sexo y ya eso nos determina, ¿no? Es lo que estamos hablando. Precisamente romper esas desigualdades, porque al final es una cuestión también de educación, ¿no? Le estábamos oyendo antes a la ponente anterior, esto va despacio, pero bueno, tenemos la fortuna de que va. Es decir, pero ¿cómo? Desde el ámbito profesional, desde donde ustedes desarrollan su labor, ¿cómo se rompen esas barreras? Por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión, desde la propia denominación de un evento, por ejemplo, ya está marcando la imagen que utiliza, que no esté sesgada, que haya diversidad, ¿no? Y que esté hombres y mujeres, pero también dentro de hombres y mujeres también diversidad. Porque siempre el heteropatriarcado, ¿no? O sea, siempre el hombre de raza blanca, heterosexual, no, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, esa diversidad, personas con movilidad reducida, personas con otras capacidades, múltiples capacidades, ¿no? Entonces, de otras razas, ¿no? Normalmente, cuando vemos un cartel, ¿no? con personas de raza negra, ¿no? En el mundo del deporte me refiero, salvo que sea masculina y del baloncesto, porque también están esas otras etiquetas según cada disciplina deportiva. La toma de decisiones, la selección de personal, pues tienes que también que tengan formación en materia de igualdad de género, es clave para tú hacer en esa selección, asegurar un poco eso. ¿Qué pasa? Que hay un déficit en formación en materia de perspectiva de género. Entonces, es complicado. Y luego también intentar hacer un equilibrio de esas personas, que hayan representación de hombres y mujeres en el equipo también, ¿no? O sea, siempre tienes que empujar también, ¿no? Porque muchas veces hasta las propias monitoras o entrenadoras no se acercan, ¿no? O sea, tienes tú que además empoderar, o sea, ayudarlas a empoderarse, a decirle, mira, sí, yo quiero que tú des no sé qué, yo, o sea, hasta ellas mismas a veces, ¿no? Dudan de sus capacidades, ¿sabes? Porque la sociedad nos lo ha hecho creer que tenemos menos capacidades. Bueno, dejo... Goretti, recuperamos otra vez para no quedarnos ahí por el camino, las oportunidades, igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo. Yo me lo traigo a mi terreno, mi terreno es la actividad física y especialmente la igualdad. Y la formación, antes las compañeras, especialmente Chus, hablaba de la coeducación, que es educar en igualdad. Eso no quiere decir solo trabajamos grupos mixtos y mezclamos chicas y chicos y chiques. Es mezclar cualquier diversidad, interseccionalidad, teniendo en cuenta todas las variables humanas, al final hablamos de personitas o personas, y desarrollar en cada persona todas sus potencialidades. Esto es la coeducación. Para mí el fundamento está siempre en la educación, obviamente con la perspectiva de género, implementada en todo, no de forma puntual, sino transversal en todo. Una persona que toma decisiones tiene que tener perspectiva de género, una persona que educa tiene que tener perspectiva de género. Hasta el conductor, la conductora, el conductor de la guagua tiene que tener perspectiva de género. Para mí es fundamental, es sencillamente, no nos marcas, como bien has dicho, con la definición de género, desigualdad estructural. Yo creo que la base está es que nos han vendido una desigualdad estructural como naturalizada, que impone una jerarquía entre hombres y mujeres, separándonos en cubos anclados, cerrados, y como se te ocurra salir de uno de ellos,
te castigan de mil formas, aparte que deja fuera un montón de realidades de diversidad en todos los aspectos. Entonces, para mí, el fundamento es sembrar, y sembrar es educar. Educar con perspectiva de género y el valor de la igualdad, y la igualdad para mí es respeto, sin ningún matiz. No hay ningún matiz que a mí, creo yo, alguien me lo puede decir después, que pueda diferenciar a una persona de otra. María Jesús, perdón, ¿querías concluir algo? María Jesús, ya decíamos, es médica de familia, perdón, y también fue ponente en el aula de salud Ejercicio Físico, que es un taller de educación grupal para pacientes en el centro de salud. Un poco esa perspectiva de género aplicada a su ámbito, porque al final estamos hablando de deporte, salud, esas desigualdades entre hombres y mujeres, lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cuál es el ámbito un poco más de aplicación directa respecto a su ámbito actualmente, María Jesús? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en el tema de salud también se ven muchas diferencias entre mujeres y hombres, y quería destacar un dato estadístico preocupante con respecto a la salud, y es el sedentarismo de las mujeres en Canarias, que supera muchísimo el nivel de la media nacional. Yo sé que decir esto aquí, cuando hay tantas mujeres deportistas, pues evidentemente no es a lo mejor el día a día de las personas allegadas ni de los asistentes, pero es una realidad cuando hablamos de políticas poblacionales. Por lo tanto, la educación y el valor de la actividad física como importante para la salud de la población es fundamental. Este mismo foro y cualquier actividad educativa y deportiva se traslada a beneficios en la salud. En cuanto a la actividad física o salud, sí que tienen que ver el tema de los infartos, por ejemplo. O sea, hay un reciente estudio que, por ejemplo, sin perspectiva de género, las mujeres no teníamos infartos. Con perspectiva de género, las mujeres tenemos infarto. ¿Qué pasa? ¿Que el género nos da infarto, no? Sí. Discúlpeme un poco la ironía, porque es que me parece que es importante detallarlo en el ámbito de la medicina, ¿no? Y de la salud. Eso es totalmente correcto. Veo que hay una preocupación sobre el tema de las diferencias entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo, y tengo que señalar que desgraciadamente no se limita al ámbito deportivo, como todos se pueden imaginar, y abarca también el ámbito sanitario, a lo que es verdaderamente lamentable. Pero claro, si los profesionales que nos hemos formado en medicina hemos recibido mensajes como cuáles son los síntomas típicos de un infarto agudo de miocardio, y luego se hace una pequeña reseña sobre, bueno, hay que tener en cuenta que las mujeres suelen presentar síntomas atípicos, pues estamos recibiendo la idea de que el 50% de la población somos atípicas, o sea que lo típico, por definición, es lo masculino. Y esto realmente, cuando lo estudias y lo aprendes, lo integras en la normalidad de una sociedad donde existe desgraciadamente esa diferencia, pero cuando luego te vas dando cuenta de esto y te preguntas, yo estoy haciendo un trabajo de calidad y estoy atendiendo adecuadamente a mis pacientes cuando tengo este patrón integrado como tantísimos otros. Y claro, la primera causa de mortalidad en España, bueno, en general en los países occidentales y muy especialmente en la Comunidad Canaria, son las enfermedades cardiovasculares, infartos e ictus. Y claro, si cuando recibimos a una paciente con una serie de molestias no identificamos ni siquiera a los profesionales que se puede tratar de un problema cardiológico, pues estamos infradiagnosticando e infratratando de manera totalmente inconsciente, por supuesto, a la mitad de la población. Esto es un tema muy serio. El tema de la igualdad nos influye a todos los niveles y, desde luego, por desgracia, en el ámbito sanitario no estamos exentos de la desigualdad. Queda claro que no es lo mismo mirar. Pero quiero apuntar una cosa. Sí, vayan interviniendo a medida. Yo voy haciendo las preguntas base, pero luego entre nosotras yo creo que lo interesante es que a raíz de esas aportaciones pues vayamos enriqueciendo, ¿no? Si alguna aporta algo, puede tomar la palabra quien quiera en cualquier momento. Gracias, Raquel. Nada. Me encanta lo de somos atípicas. Yo soy súper atípica, me encanta ser atípica en relación al androcentrismo, que es cuando el hombre es la referencia de todo, pero soy atípica también ante el modelo de la feminidad. Y me encanta ser atípica, única, como las huellas, como le digo yo a los adolescentes, ¿cómo somos? Son nuestras huellas únicas, pues somos únicas. Y me voy a coger la muletilla de somos atípicas. María Jesús Masu ha dicho, creo que ha redundado algo interesante. Los profesionales de la salud, como en la mayoría de ámbitos, no están formados en igualdad. Y de hecho hay una ley que lo exige.
y no están formados, excepto iniciativas personales o inquietudes personales, no te encuentras, y si tienes la suerte de encontrarte a esta persona, a esta profesional, que te atienda como debe atenderse. Esto aparte yo lo quiero asociar con, no solo con que se diagnostica gracias a las mujeres en cualquier enfermedad. Hay una realidad que es la violencia de género que tampoco se atiende, porque recordemos que las mujeres con víctimas de violencia de género, el primer recurso que van es al centro de salud. Una persona que no tiene sensibilidad ni igualdad, ni perspectiva de género, ni en temas de prevención, en una situación tan grave, vital muchas veces, no se las trata como corresponde. Y quería meter este apunte en relación a la salud porque me parece importante. Al final, fundamento en la educación. Yo creo que está todo relacionado. Con el tema de la salud, quería también poner sobre la mesa lo siguiente. Los casos me imagino desde ayer, no pude estar ayer, lo siento, me he perdido muchas cosas interesantes, pero los casos, por ejemplo, de María José Martínez Patiño, una corredora de los años 80, pues récord, Caster Semenya, que ha salido aquí, antes la escuché, una mujer con altísimas tasas de testosterona, una mujer afectada por lo que se define como hiperandrogenismo, que me corrijas a María Jesús, creo que es así la palabra. Y esa reducción de hormonas para producir precisamente testosterona, para no producir testosterona. Al final estaba intentando, o nos exigen, o les exigían, que intentara demostrar que ser mujer, ser femenina, al final seguimos hablando de patrones que son, y estamos en altas competiciones, pero vamos a trasladarlo a nuestro día a día para que les resulte práctico pues, a todas las personas que están aquí. Yo, como también doy formación específica de género, Caster Semenya pues la he seguido, y en relación al Mundial de Atletismo de Doha, pues no sé si ustedes vieron el debate, que ya no participó. Y luego, estudiando las noticias, en su momento, cuando Phelps hicieron los estudios, dijeron que tenía unas cualidades físicas sobre lo natural que lo predisponían para ser un gran nadador, lo resaltaron como algo positivo. Estaba sobredotado siendo hombre, no pasaba nada. Con Indurain, ¿se acuerdan de Indurain? Exactamente lo mismo. Era una máquina, era sobre lo natural. En este caso, esta mujer es diferente porque es una persona intersexual físicamente, tiene unas cualidades, rompe lo que estamos hablando del patrón androcentrista, el hombre es el modelo y yo, mujer o cualquier diversidad, tengo que asemejarme porque esto es lo que yo quiero ser. Soy lo que yo quiero ser. Este caso, la verdad que es bastante escandaloso, y podemos decir que no solo está ella, hay varias atletas. Es el más destacado, quizás, el que mediáticamente se le ha dado también más proyección. Claro, ¿por qué? Porque es una mujer lesbiana, es de un país de África y es cañera. Es una mujer que no es femenina, en el patrón femenino es una mujer que reivindica sus derechos. Se entiende la feminidad, malentendida. Claro, aparte su estética no es el estándar femenino. Y a esto también yo quería aludir al peso que tiene en toda la sociedad, y en nuestro caso la actividad física, el modelo de cuerpo que tiene que tener una mujer. Ha pasado en Doha que, como hay mucho dinero, han puesto unas cámaras muy estratégicamente colocadas en los tacos de salida. Y se imaginan los encuadres de las salidas de las competiciones de las chicas, ¿no? De las mujeres, enfocando, que esto ya lo vemos, por ejemplo, en disciplinas como el vóley, cuando te enfocan el culo, o en tenis, cuando te enfocan desde detrás. Son imágenes que tú no vas a ver nunca en un Nadal o en un deportista hombre, varón. Sí, nos centramos en el tema de los titulares deportivos, de prensa. Bueno, pues eso ya apaga la luz y vamos. Sí, ¿no? ahí no hizo una pequeña introducción de un montón de noticias, que hay diariamente, salen noticias en ese sentido de a nosotras nos valoran por nuestro cuerpo, básicamente, independientemente de nuestros valores y palmares deportivos, que hay muchas mujeres que son hitos históricos y no conocemos hitos históricos. Y básicamente volvemos a lo mismo, androcentrismo, el hombre es el modelo de todo y ese es el patrón que nos enseña. Rechazamos quizás sin saberlo, el resto de la mesa, rechazamos entonces quizás sin saberlo desde nuestros ámbitos como educadoras, como a las niñas que a lo mejor quieren acceder a deportes, entre comillas, que se han definido como masculinos. Quizás a lo mejor por esa falta de conocimiento sobre el género, pero quizás a lo mejor también nos ponemos algunas barreras a la hora de decirle, no, es que tú no tienes esta capacidad para hacer este deporte, por ejemplo, ¿no? Yo creo que cuando vemos una persona, sea del sexo que sea, tienes como que proyectar
lo mejor, o sea, la máxima capacidad sin tener en cuenta ese sexo, ese género, ¿vale? O sea, muchas veces, por ejemplo, en el entrenamiento, cuando hay una niña se le proyecta como, bueno, está aquí, va a pasar el tiempo y tal, pero no se le está sacando todo lo mejor. Tenemos en la actividad físico-deportiva la competencia motriz. Hay un montón de competencias, la competencia lingüística. En Canarias, además, el currículo de educación física habla de competencia motriz, porque es brutal la competencia motriz, que es transferible, es transversal al resto de competencias. O sea, a través del movimiento tú generas un desarrollo integral de la persona. ¿No? En el tema afectivo, físico, motriz, en todos los ámbitos. Entonces, se me fue un poco... No, estábamos hablando de que quizás rechazamos por el hecho de ser una niña, de que no tenga las mismas competencias que entendemos que entonces lo que tienes que ver es para... una persona en la que tú quieres sacarle todo lo mejor de todos esos ámbitos, del físico, del motriz, de todo, porque a lo mejor en tu sesión hay una persona que motrizmente no te hace un salto mortal, pero es quien crea el equipo, es quien tiene ese liderazgo, tiene otras habilidades que hacen que ese equipo triunfe, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco hacer ver a las demás personas qué cosa te está aportando en positivo de la otra, ¿no? O sea, ese tipo de rechazos quizás a lo mejor desde el punto de vista psicológico puede crearle a estas niñas o a estas mujeres que quieren practicar un deporte y que se ven con estas barreras, ¿no? Estos impedimentos que muchas veces pues, se ponen por ignorancia o porque no... Totalmente, porque estás quitando la libertad, el respeto a decidir. Comentaron en otras charlas y ayer la importancia de la familia. Yo tuve la suerte de estar con una familia en la que podía elegir el deporte que quisiera, y con mis primos y mis primas pues jugábamos a todo. Mientras haya que embarrarse, pasarlo bien. Y a veces perdemos el concepto del deporte, de la diversión, que lo comentaron. Jugar para divertirse. Ibas con tus primos, jugabas a la pelota, jugabas a tenis, jugabas a cualquier cosa, ¿no? Y ahí estaba la diversión, una competición sana. Y no había diferencia de sexo, por lo menos yo en mi caso no lo tuve, ¿no? Y qué importante es trabajar para que desde el deporte base los monitores y monitoras estén concienciados y bueno, que haya referentes. Nosotros en el trabajo intentamos que haya paridad, en el sentido de que haya una monitora y un monitor, básicamente, o varias monitoras y varios monitores. ¿Por qué? Porque tiene que tener un referente, y aparte que sea educador. Porque aparte que el niño o la niña se desarrolle en un deporte, yo lo que quiero es que se desarrolle como persona y que adquiera una serie de competencias y habilidades. Porque los padres y madres nos dejan lo más valioso, o por lo menos yo creo que lo más valioso que tienen, que son sus hijos. Y yo quiero educarlos de la mejor manera. ¿Y cómo los voy a educar? Con la libertad de que puedan elegir el deporte que quieran. ¿Para qué? Para adquirir una serie de competencias de tolerancia a la frustración, de trabajo en equipo, fair play, y, por supuesto, perspectiva de género, para que lo asimilen de una manera tan fácil como el saludar. Pues bueno, yo puedo elegir el deporte que quiera, ¿por qué no? Entonces yo creo que evitaremos un montón de problemas futuros, lo que estás comentando, de frustrarte por no tener la capacidad de hacer un deporte o adquirir unas competencias para ese deporte porque me van a desvalorar, ¿no? Y tú misma vas a bajar esa autoestima, ¿no? Porque piensas que, bueno, que no vales lo suficiente porque no eres hombre. Así que yo creo que hay que trabajar del deporte base, y sobre todo los monitores y monitoras tienen que estar concienciados en trabajo de perspectiva de género y de valores en general. Quizás es el asimilarnos a ese nivel. Quizás cuando una niña dice tengo que ser como este niño que juega tan bien, María Jesús, desde el punto de vista de la salud para esa niña, a lo mejor está exigiéndose unas capacidades o un rendimiento físico no acorde para sus circunstancias o su edad, etcétera. O sea, quizás puede influir también desde el punto de vista de la salud. Yo creo que lo primero, no debe uno estar haciendo este tipo de comparaciones ni a nivel de deporte ni en otro tipo de exigencias, y mucho menos a los niños, porque cada uno tiene diferentes potenciales y diferentes posibilidades, y
el desarrollarse como persona debe ser para ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Pero sin embargo lo digo porque se parte de esa base, ¿no? O sea, quizás de esa mala base, mal construida, ¿no? Efectivamente, de esa mala base de que no creo que lo adecuado sea que tengas que hacer algo para ser tan bueno como o mejor que. Y tener un ideal y un referente es muy importante, pero para aprender valores de superación personal, pero siempre con el beneficio sobre tu propia persona y tu propia salud. Salud entendido con un sentido global y amplio de la palabra. Goretti, te vi apuntando ahí varias cosillas. Estaba dibujando. No. Comparte tus dibujos, por favor. Vale. Ahora sale una Frida Kahlo. No, ideas que han compartido mis compañeras. Yo, aprovechando que hay gente ya formada y que trabaja en el ámbito y gente joven que está empezando, obviamente es la educación con perspectiva de género. Lo acaba de decir María Jesús también, ser la mejor versión de ti misma. ¿Que partimos de una mala base construida? Pues sí. Y que permanentemente nos la refuerzan en los medios de comunicación, en las series que consumimos, en los libros, en todo. Nos refuerzan esos estereotipos, esos roles en los cuales nos tenemos que meter, aunque sea con calzo. Yo insisto que es la educación con perspectiva de género y aparte la educación física, la actividad física, el deporte, reglado o no reglado, es una herramienta brutal, porque trabajas de una forma completa, holística, una personita. A través de la competencia motriz desarrollas un montón de habilidades y un montón de competencias, como ha dicho la compañera, y efectivamente nuestro currículum canario lo recoge muy bien. Y para mí el fin último es el desarrollo en valores, el desarrollo de personas, que es lo importante, personas orientadas a ser su mejor versión y felices y contentas consigo misma, con su versión, como sean. Me voy a salir un ramalazo católico, venga, va por una compañera. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Entonces, sé como seas, exprésate como seas. Nosotras las que tenemos responsabilidades, personas que tenemos responsabilidades de decisión, de meter presupuesto, de elegir currículum, de seleccionar proyectos, de dar una clase el día a día, es respetando a cada persona e intentando que sea feliz, su mejor versión. Todo es válido, siempre que no hagas daño a nadie. Ese para mí es el fundamento. Yo creo que es la base para los educadores y educadoras que tienen en sus manos precisamente la educación. Y tenemos la educación de lo física, más preciado que decía, ¿no? Que son los hijos y las hijas de cada uno, cada una. Mira, un momentito, a mí me gustaría puntualizar una cosita. Dentro de la gestión, o sea, lo que decía Goretti, ¿no? Todos y todas somos educadores y educadoras. Yo siempre me he sentido muy educadora, más que, siempre lo he comentado, ¿no? Que como que no me considero tan gestora. Pero realmente sí que lo soy, pero con esa perspectiva educativa que es fundamental. Para medidas desde la gestión es la propia creación de un plan de igualdad en la entidad, estructurado, con unas líneas bien claritas, ¿sabes? No medidas sueltas, como decía Ainhoa. Algo estructurado y donde todo el equipo esté remando hacia el mismo sitio y que se les explique, que se dediquen espacios de reflexión, porque estamos en un mundo, y yo la primera, que estamos corriendo siempre y no nos paramos a pensar lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, porque a veces no es lo que vas a hacer, sino también cómo lo estás haciendo, es muy, muy importante. ¿Y qué persona? ¿Por qué no? O sea, todo ese proceso, como ha pasado aquí en este foro no se ha construido así de repente. Ha sido un proceso de enriquecimiento mutuo de todas las personas que estamos en la organización, ¿no? Y desde el propio cartel, cuando se generó el cartel, por ejemplo, pues se lo dabas a lo mejor a prensa, no, a la diseñadora, ¿no? Y la propia diseñadora, además mujer, reproducía los estereotipos de género, pero de manera inconsciente, porque no tiene formación en materia de igualdad. Entonces es muy importante la formación. En cualquier ámbito. De periodista, hoy nos reúne aquí en Deportivo. La diseñadora o diseñador debe de estar formada también, para también ser mucho más fácil todo. Porque claro, ya retrasas todo, lo recibes, el primer diseño, y dices, no, los colores suaves, no sé qué, que están asignados a la debilidad, a la belleza, ¿no? Que se asigna el rosado. Digo, no, mujer y deporte rosado, no.
O sea, entonces vamos generando... Se va avanzando. Desde Claro. el goteo, que el ejemplo Claro. onomatopéyico del anterior ponente, de hecho, fue muy gráfico. Por lo menos para mí me quedó clarísimo, ¿no? Y luego ya... Sí. Bueno, seguimos... Una cosa sí que es importante también. El tema decía Goretti, los presupuestos. En gestión, quien gestiona toma las decisiones. También toma una decisión un profesor o profesora, un árbitro, ¿vale? Pero en la gestión, el efecto que tiene la toma de decisión que tú has hecho es multiplicadora. Entonces, de ahí la importancia que tiene esa decisión a tomar. Entonces, los presupuestos, por ejemplo, tiene que haber dinero planificado para organizar acciones en materia de igualdad o de lo que hay, incorporándole la perspectiva de género que supone dinero, porque normalmente hay cosas que no, pero hay muchas que sí. El reparto equilibrado de los espacios deportivos, de los tiempos, el programa, pues ser diverso, para que haya una oferta deportiva variada, donde atendamos a diferentes gustos, diferentes necesidades. El hacer partícipe a las personas usuarias del servicio, pues generar a lo mejor espacios de reflexión donde pues imagínate, un foro con tus propios asociados y asociadas, a lo mejor, ¿no? O abonados o abonadas al servicio, por ejemplo. Pues, oye, ¿cómo te gustaría a ti que fuera este servicio? ¿Qué no tiene y te gustaría que tuviera? ¿Qué O sea, entonces, ahí esa bidireccionalidad no la hay. Y sí que debemos de trabajar apuntando más. todas las ideas porque Elvira se adelantó a la última, parte, que era que detallaran de qué manera podíamos contribuir, combatir esa desigualdad de nuestras áreas de trabajo, pero antes de eso, me parece interesante y bueno, como periodista durante 18 años he ejercido la profesión en Televisión Canaria, los deportes pues tienen su sección propia y vamos a hacer también autocrítica desde el punto de vista de la comunicación. Simplemente ponerles sobre la mesa unos datos para la reflexión. El 45% de las personas que practican en los deportes, que participan en los deportes olímpicos, son mujeres. La presencia en los medios era 3 veces menor que la de los hombres. Cuando hablamos de visibilizar la realidad de la mujer, en concreto en este ámbito, el deporte, pues otro de tantos ejemplos, ¿no? Últimos Juegos Olímpicos de Río, si no me equivoco, las medallas conseguidas por mujeres fueron 9 y las medallas conseguidas por hombres fueron 8. Vamos a ver, aquí no se trata de defenestrar al género masculino, ni mucho menos. Estamos hablando de que partimos, para utilizar un símil deportivo, de una línea de salida. Las mujeres hemos estado siempre 100 metros un poquito más atrás, con lo cual nos ha impedido estar en igualdad de oportunidades, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? En esa visualización de la mujer, los titulares que suelen salir, yo quería haber traído una diapositiva para que les quedara más tal, pero bueno, simplemente, por encima. Lidia Valentín, una Hércules con maquillaje. Se refiere pues, a la halterofilia. Lidia Valentín, la exuberante belleza de la olímpica de bronce. Bueno, en fin, mide unos 70 centímetros, pesa 98 kilos, una portera sin complejos. Una portera, la foto, se la pueden imaginar, no sé si la han visto o no. Winifred Fernández, la belleza dominicana por la que nos encanta el vóley. La lista de atletas olímpicamente atractivas, las 6 deportistas más sexys de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En fin, podría seguir aquí un ratito más. Precisamente, somos las grandes olvidadas, invisibilizadas. ¿Hay opacidad de género ahora mismo? No que nos muestren como nos muestran, como objetos sexualizados. No, olvidadas no somos, nos recuerdan cuando les interesa y del modo que les interesa. De hecho, hay un estudio, creo que Ainhoa lo comentó, y los Juegos de Río fueron los más sexistas de toda la historia. Y yo no creo que las mujeres, hay una imagen muy representativa que es de una pista de atletismo, una chica y un chico en dibujito, y él tenía 2 vallas y ella tiene 8. Esa es la realidad de la mujer en general y de la mujer en el deporte, especialmente, y en determinados deportes es más. No solo estamos 100 metros atrás, sino hasta 1 kilómetro. No creo que estemos olvidadas, creo que nos usan cuando les interesa y nos usan el deporte como objeto, como premio, como atractivo, como atrayente, como hacen
a veces en las discotecas que las mujeres no pagamos, por ejemplo. El reclamo. El reclamo. Es básicamente un planteamiento de cosificación de las mujeres. Nos cosifican y a nosotras nos educan a sentirnos así y a la gente joven, que es lo que a mí me preocupa. Las chicas jóvenes creen que esa tiene que ser su proyección y se les valora por eso, o se van al otro lado, que me expreso de forma muy masculina, con todo lo que tenemos por masculinidad, para que se me reconozca, porque el reconocimiento social está asociado a lo masculino. Y cuando digo masculino, a nuestro imaginario colectivo, que todas y todas... El referente por excelencia. El referente por excelencia. Claro, pero cuando no se discute, vamos. Digo hombre masculino, todas, todos y todas vamos a saber a qué más o menos nos referimos. Y cuando digo femenina es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes una cierta edad, una cierta reflexión, pues puedes discernir lo que está bien, lo que está mal. Pero cuando eres una persona joven que te estás construyendo y te dicen de chica, tienes que ser así, mujer, tienes que ser así, sin ninguna diversidad, los hombres así, los hombres, los pibes, los chicos perciben a las chicas como objeto y en determinados deportes y como reclamo, y las chicas creen que son esto. Entonces, partimos otra vez de lo mismo, de tratar a cada persona diferente y en función de que somos diferentes. Y la actividad física, hay por ejemplo deportes, estudiando el balonmano, el vóley, por normativa, el vestuario, la ropa de las chicas es la que es corta, porque nosotras sudamos, ellos no sudan, por lo visto. O sea, que hay cosas que tú lo planteas incluso a personas que toman decisiones y no ven, el problema es que no lo ven. O sea, quizás las personas que toman esas decisiones pues suelen ser hombres, no por nada, quiero decir, que a mí me pasaban que en los puestos de dirección, a la hora de vender una noticia o contar una noticia que se refería a atletismo, una ganadora en cualquier prueba, pues necesitábamos Dios y ayuda para convencer de que se pusiera, ¿no?, a la luz pública. O sea, al final falla el techo, el cambiar ese techo también. Sí, pero yo quiero también una idea importante, que seas machista o no seas machista no es un tema de que seas hombre o mujer. Es un tema de educación y tú tienes unos valores. Feminismo no es un tema de mujeres, es un tema de personas que luchan por la igualdad. Hay que tener muy claro este mensaje. Esto no es una lucha, que es una de las herramientas que usa el machismo y el patriarcado, de intentar enfrentarnos a los dos sexos que nos imponen. Solo existen dos, mentira, existen muchos más sexos biológicamente, y eso está demostrado. Entonces, juegan con confrontarnos, mientras nos confrontamos, pues ahí estamos. No, la lucha por la igualdad es cuestión de hombres y mujeres y personas diversas. No tiene nada que ver con ser hombres o mujeres. Yo he encontrado mujeres que toman decisiones muy machistas y hombres que todo lo contrario. No es el sexo en este caso, es su ideología, su planteamiento, su filosofía vital. No, partía de la definición de género como subordinación, al fin y al cabo, es de lo que estamos hablando, de esa desventaja, de esos 100 metros hacia atrás, no partes con las mismas oportunidades. Las diferencias, o sea, que existan muchas diferencias, yo creo que es una riqueza, la variedad es riqueza. Ahora el tema es que cuando dentro de esa variedad tú impones una jerarquía, porque la impones. Ese yo creo que está el problema y es lo que tenemos que reflexionar en todos los ámbitos, de todos los aspectos y en todos los roles de decisión, porque hoy no hay políticas o políticos que tienes un plus de responsabilidad, porque lo que tú decidas no afecta a mi alumnado o a mi centro educativo o a mi centro deportivo, afecta a lo mejor a una población de una isla. Entonces, esa responsabilidad hay que tenerla, hay que formar a todo el mundo, a todo el mundo. En la gestión hay una infrarrepresentación, por supuesto, de mujeres respecto a hombres en el ámbito de la actividad físico-deportiva, como existe en muchos sectores. Pero en este que está masculinizado, sí, y sobre todo en puestos de toma de decisión. Y de hecho hay muchas veces se desacredita o no te lo crees, ¿no? No se creen tanto cuando le están hablando a una mujer que cuando le está hablando un hombre. Y es triste, ¿no? O se dirigen sistemáticamente al hombre. No tienen incluso ni la misma credibilidad, buscan, ¿no?, la mirada del hombre como, sí, porque la credibilidad... Para sentir... Claro. En cuanto a eso, en el mundo de la salud, ahí le lanzo la caña directamente a María Jesús, porque ahí no es lo mismo entrar, ¿no? Dos batas blancas iguales, pero... Sí, pero no es igual, efectivamente. Es un tema en el que quería intervenir. Yo llevo ya 20 años de actividad laboral y debo decir que afortunadamente se va empezando a notar alguna diferencia en cuanto a la igualdad,
pero todavía cuando hay un hombre y una mujer con la bata que no tenga algún nombre específico, siempre tienden a pensar que, por supuesto, el hombre es el médico y la mujer es la enfermera. Yo recuerdo indignarme siendo más jovencita, porque ya cada día me indigno menos, y más bien me dan pena estas cosas, el preguntarme o dirigirse a mí siempre dando por hecho que yo era la enfermera simplemente porque era mujer y joven. Ahora, claro, para empezar, trabajamos en un ámbito en que la mayor parte de las doctoras somos doctoras, es decir, mujeres, y eso ha hecho que esto cambie un poquito porque los mismos pacientes y la población ya llega a su centro de salud y la inmensa mayoría de las médicas somos médicas, con lo cual ya hay una visibilización simplemente por el hecho de números. Pero luego, si vamos a mirar el Colegio de Médicos, que es nuestro organismo colegiado, digamos, que ostenta la representación, ahí todavía, como siempre, el poder sigue estando en manos de hombres. Imagino que es algo que irá cambiando paulatinamente, las jefaturas de servicio en los hospitales, misma situación. Y algo que todavía me parece un poquito más sangrante es que un colectivo como es la enfermería, tradicionalmente femenino, porque todavía podemos decir, claro, se supone que es la enfermera porque siempre los médicos habían sido hombres, es una cuestión de costumbre, puedo entenderlo, está cambiando, pero un colectivo como la enfermería, donde hay una mayoría aplastante y la ha habido siempre de mujeres, aunque ahora mismo, por supuesto, hay enfermeros y enfermeras, puestos directivos y de responsabilidad, de toma de decisiones y donde hay más poder, se ven más enfermeros que enfermeras. Eso es una cosa que, lógicamente, ya sí que llama la atención, porque ya ni siquiera la mayoría numérica de los y las profesionales en ese ámbito justifica esa diferencia, ¿no? Y luego también, aquí también quiero lanzar una puntilla. Yo luego soy la primera que he rechazado la posibilidad de tener a lo mejor un puesto más directivo, de más poder, porque a nivel personal no me puede interesar, pero estoy segura que eso es una cosa personal y que no es un tema de que a las mujeres no nos interese, sino que tenemos verdaderamente muchas veces menos oportunidades y no se nos considera igual. Precisamente porque seguimos partiendo de... Y que no se nos mira con las responsabilidades, cuidadoras, etcétera, etcétera. Bueno, rápidamente, la organización me ha dicho que tenemos 10 minutos. A mí me gustaría, por último, antes de dar la palabra al público, asistente, por si quiere hacer alguna reflexión o pregunta a nuestra mesa de expertas, que seguiríamos aquí la vida. Pero bueno, el tiempo es el tiempo. Sí me gustaría llevarlo un poquito más al terreno personal. Es decir, cada una nace, Amanda, Elvira, Goretti, nace y un día nace con las gafas de género. No, supongo que eso se adquirió durante el tiempo, formación y tal. Pero sí me gustaría, desde el punto más, conocerlas un poquito más humanamente, ¿en qué momento se plantearon integrar el género en sus respectivas realidades laborales? Eso, como estás diciendo, o sea, yo no era consciente hasta hace unos años, vamos a ver, no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero quizás en la empresa donde yo trabajaba antes, que además lo lideraba una mujer, una gestora, más con muchísimo conocimiento y experiencia, decidió tener un plan de igualdad también dentro de la empresa y teníamos comisiones de igualdad cuando no estaba ni siquiera aprobada la ley, creo. No estaba, o recién aprobada, pero bueno, las políticas sirven de algo, ¿no? Exacto, sí. Y se hacían comisiones de igualdad y ahí hubo también una conciencia, ¿no? O sea, una formación para ser consciente de esa desigualdad y tomar las medidas oportunas para cambiar la realidad. ¿No te asustaste en el ámbito en el que tú estabas, Elvira, cuando te pusiste las gafas de género? Y dijiste, ¿Cómo? ¿No te asustaste cuando te pusiste las gafas de género y dijiste, oh Dios mío, ¿qué hay aquí? No, yo decía, ¿cómo que, cuando decía, hay la igualdad de género, yo decía, ¿cómo que la igualdad? Es que no somos iguales. Somos iguales. Yo misma como en contra, ¿no? Y claro, que de hecho Mónica Dios Rodríguez era una de las docentes también y que estuvo dentro de, o sea, un poco orientando con los planes. También coordiné una vez una formación en materia de igualdad de género, que estaban expertas como ella también, Begoña Barras, estaba, bueno, muchísimas Begoña buenísimas. Barras, que la tenemos entre el público, un referente. Y estaban en ese proyecto y yo era como coordinadora general de ese proyecto, pero después me empapé de esa igualdad porque yo dije, ay, ¿y esto? Este descubrimiento, o sea, no era consciente para nada.
para nada. He estado en otros ámbitos también, de preparadora física de equipos masculinos, y después con el tiempo te das cuenta de algunas acciones. Ya empezaste a ver, ¿no? Claro. Corres como una niña, ¿no? O sea, claro, ¿no? Machona, yo era la machona de chiquitita, o sea, me decían machona, ¿no? Y lo que era libre, era feliz. Tengo un gemelo, Antonio, mi hermano, y yo quería ser, bueno, los dos hacíamos de todo, entonces no, para mí era natural jugar a lo que mi cuerpo me pedía, ¿no? Amanda, perspectiva de género, profesión, rápidamente. Pues yo creo que, bueno, y también era una machona, entonces, igual que Elvira, porque también desde muy pequeña, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? La familia, pues, hasta que no te topas con una desigualdad, no eres realmente consciente de decir, ay, ¿por qué yo no puedo jugar a esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿No? Entonces, claro, lo normal para mí quizás no era normal, hasta que te vas topando y dices, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿O por qué está mal visto? Hasta que, bueno, ya en el trabajo pues tengo la suerte ahora de que ya estaba implantado, trabajamos transversalmente en el Ayuntamiento de Adeje con el área de igualdad y obviamente el área de deporte pues trabaja conjuntamente, no solamente con igualdad, sino con educación. ¿Por qué? Porque es transversal, lo hemos dicho. Entonces ahí todas las acciones que decidimos, que tomamos, tienen perspectiva de género. Goretti. Resumido, ¿eh? Sí, sí, muy bien resumido. Tiene usted una gran síntesis. Se agradece. Vamos para pasar al público, por si quieren intervenir. Goretti. Yo ya venía con perspectiva de serie. No. No. Ya venían en tu ADN. No, todo lo contrario. Educada en un ambiente súper machista, porque era algo que me tocaba en mi contexto. Y bueno, una vez que empecé a estudiar y por cosas de la vida, pues venía de la actividad física y caí en un ámbito social de recursos de acogida. Y ahí pues tuve la inmensa suerte que ha cambiado mi vida de codearme con personas con esta sensibilidad. Y te das cuenta, y luego hablando con algunas compañeras en esos debates con cervecita, de que tú esto lo tenías dentro, tenías una inquietud, que había algo que no te cuadraba, que era la machona. De hecho me llamaban Maradona y a mi madre le decían sus amigas, dice, yo no quiero que mi hija sea como la tuya, ese era el perfil. O sea que yo sabía que algo no cuadraba, que no era como la media, soy atípica, como dijo María Jesús, y me encanta, y cada vez más. Y cuando ya empiezas a estudiar la teoría de los feminismos, que son 300 años de teoría de la mayor revolución de la historia, que no se estudia, ahí meto la puya, empecé a poner nombre a lo que yo sentía y cómo yo me identificaba. Y bueno, a partir de ahí se ha convertido en mi modo vivendus de vida y mi filosofía de vida, básicamente. Clave esa práctica y teórica para los organizadores, organizadoras responsables, ¿no?, de los centros educativos. Esto tiene un proceso que es sensibilización, formación, reflexión y seguir formándote porque como dijo Elvira, es un proceso permanentemente de revisión. Yo diariamente hay momentos en que me descubro masculina en gesto, porque lo hemos mamado. Entonces me hago la reflexión, me flagelo un poquito, lo justo, porque no voy a caer en el tema de flagelarse, que es propio de las mujeres, que nos toca. Yo siempre digo, eso no está en ningún par genético. Y a partir de ahí, hacia adelante. Bueno, estamos hablando de ámbitos agrestes. Ahora es normal, o parece normal, hablar de mujer, deporte, ¿vale? Bueno, todavía falta muchísimo, pero no es como hace unos años. Es decir, todas somos muy jóvenes y a todas nos llamaron machona en algún momento. O sea, lo echamos a risa, pero no tiene nada de gracia, vamos, por otro lado. No porque te lo tomes como un insulto, que no es ningún insulto, sino precisamente por esa infravaloración de la mujer. María Jesús, en tu ámbito además, me imagino, es lo que decíamos antes, ¿no? Enfermera y estas cosas, ¿no? O sea, surrealistas. Sí, bueno, y incluso antes yo recuerdo momentos de ser consciente de las desigualdades, siendo niña o adolescente, cuando te preguntan qué quieres estudiar, pues medicina, y escuchar comentarios del tipo, claro, para ser ginecóloga o para ser pediatra. Y yo decir, Dios mío, pues no me interesa ni la ginecología ni la pediatría, yo quiero ser cirujano, pero yo decía ser cirujano como algo que me parecía de repente, como que me ponía en igualdad con los hombres. Yo no, es una reflexión que yo he hecho a posteriori, por supuesto, lo de responder yo quiero ser cirujano, era porque me estaba como rebelando contra ese patrón impuesto de, claro, como eres mujer y quieres estudiar medicina, será para trabajar con niños o en el ámbito de la ginecología. Estoy hablando de ahora, pues, de antes ni siquiera de empezar la carrera. Y luego a posteriori, bueno, pues lo que comenté antes de que al empezar a trabajar te das cuenta de que siendo mujer y joven no eres igual de considerada como profesional, cosa que repito y afortunadamente algo ha cambiado.
Y luego ya mis últimas reflexiones de este tema me vienen a cuestionar las diferencias en cuanto a la parte profesional y de estudio, de que hemos recibido una formación académica hecha por hombres y para los hombres y para la salud de los hombres. Entonces, si ni siquiera somos conscientes de esto, pues tenemos un problema, ¿no? Y aun siendo conscientes seguimos teniendo el problema, pero al menos ya te puedes tener esa pequeña antena despierta, hace que te des cuenta de cosas que puedes cambiar y mejorar y, como dice Goretti, continuar formándote. Bueno, damos paso, tenemos 4 minutos. 4 minutos, vamos en tiempo, ¿verdad? 4 minutos, 4 o 5 minutos, un minuto arriba, un minuto abajo, que está muy interesante la mesa, hombre. ¿Alguien quiere intervenir? Si levantan la mano, les acercamos el micro. Ahí. Gracias. No te quieres poner de pie, te da vergüenza. Hola. Hola. Me llamo Encarna, soy alumna del ciclo superior de enseñanza de actividades físico-deportivas, junto con mi compañero. Y también soy jugadora de voleibol desde hace 13 años. Quería hacer solo una reflexión sobre lo que dijeron en la mesa. Es un darme cuenta, que ahora mismo he comentado con mis compañeros, toda la vida que he jugado voleibol, o al menos que yo recuerde, pantalones de voleibol de licra, y que siempre han sido, para mí y para mis compañeras, más cortos por la parte del culo, siempre. Camisas de licra apretadas, siempre, no hemos tenido camisas sueltas. Y es como, siempre he pensado, pues lo habrán diseñado así, habrá sido un error, pero claro, todos los años lo mismo, ha sido como un darme cuenta, pues a lo mejor no es que haya sido un error, sino que de verdad lo que quieren es que enseñemos el culo, simplemente. No sé, ha sido un... Oye, una duda, ¿lo has preguntado, lo has reflexionado con tu directiva o con tu...? No, ha sido ahora que me he dado cuenta de ahora. que sí, lo he tenido en cuenta, pero ahora como lo han nombrado, he dicho, pues sí, pues es verdad que los pantalones son demasiado cortos, que yo incluso tengo compañeras que entrenan con pantalones largos, pero a la hora de los partidos oficiales tienen que llevarlos cortos sí o sí, aunque ellas se sienten más cómodas con los largos. Entonces, como... Ha sido su despertar en este momento de su perspectiva. Genial. Yo te apoyo si llevas esa reflexión a todas tus compañeras y hacen como una pequeña revolución de queremos otra ropa deportiva, con otro criterio que no sea el mostrar mis cuerpos para que tú te estimules, básicamente. Claro, la comodidad, otros criterios, la comodidad, el que te dé el mayor rendimiento posible en ese deporte, que es de lo que se trata. Y luego dar opciones. Eso, en la gestión se tiene que dar eso, ese criterio de dar un abanico de opciones para que la persona elija. Y sobre todo hasta un punto, claro, con un límite. Pues, por ejemplo, pues yo quiero ponerme tanga. Pues no. No, porque la administración o la entidad es responsable de cuidar la dignidad de las personas. Y en este caso las mujeres. Como decía yo ayer con un caso. Sin querer las han condicionado, yo reflexionando también, han hecho como un condicionamiento, ¿no? Te condiciona y parece que tú eres la rara, porque de repente pues, te planteas que si el pantalón a lo mejor es más cómodo, más largo, pero como lo has visto en todo, es como una presión de grupo, ¿no? Es lo que todo el mundo tiene aquí en voleibol y es lo que debo tener, ¿no? Y al final caemos en desigualdad. Quizás para algunos asistentes que tengan también esa responsabilidad, pues también hay que exigir desde donde nos corresponde para que estas cosas pues, no pasen. ¿Alguna intervención, pregunta más? Sí, buenos días. ¿Dónde estamos? Cuando usted quiera. Buenos días, primero. Vamos a ver, yo tengo aquí apuntado una cosita, que este es el tercer foro que oigo la misma canción. ¿Las mismas canciones? La misma canción, sí. Porque desgraciadamente seguimos con las mismas letras. Nos quejamos letras. con razón de los titulares de la prensa, de las fotografías sobre el deporte femenino, de las tomas de televisión del deporte femenino. Y yo pregunto, ¿los periodistas no se forman en la universidad? Sí, pero no en género. ¿En la universidad no se habla de igualdad de género? No. ¿Por qué se están cometiendo los mismos errores ahora en lo que acabo de decir, prensa, radio y televisión? Los mismos errores que hace 20 años. ¿Eso no se corrige? Pregunto. Su pregunta es muy acertada. No se estudia género en la Facultad de Periodismo, ese es el problema.
Y de lo que estamos reflexionando aquí estamos hablando del mundo deportivo, pero si nos vamos al ámbito informativo, médico, etcétera, cualquier ámbito, no hay formación de género en las universidades, por desgracia. Quien se forma en género, profesionales de los medios de comunicación, es porque tienen inquietudes y quieren saber pues cómo enfocar una buena información sin cosificar a una mujer, porque quieren resaltar, por ejemplo, desde el punto de vista informativo, que tiene igual de importancia que uno masculino, un logro de cualquier deportista mujer, sin embargo, pues quedan en un segundo plano. Y así nos metemos a poner titulares, como usted dice, vestimenta, fotos. Bueno, pues la mayoría de esas informaciones, quien las elaboran, son hombres que no tienen formación en género. Y ese es el problema. Cuando no vemos la vida desde el punto de vista de género en cualquier ámbito profesional, repito, pues se cometen esos errores. Pero bueno, para eso estamos aquí, en estos foros, ¿no? Para cambiarlo. Pero en el mundo de la comunicación también queda mucho por andar. Muchísimas gracias por su intervención. A mí me gustaría puntualizar respecto a eso, que no es solamente la universidad, todos los centros educativos de primaria, o sea, todos los centros de enseñanzas deportivas también, hace poco que incorporaron una asignatura, un módulo de género y deporte. Deberían de tenerlo obligatorio, o sea, claro, obligatorio, sería, pero en el caso que preguntaba sí. El señor de periodismo, pues no, en la Facultad de Periodismo no se estudia género. Y ahí sí que debe de haber personas formadas en materia de igualdad de género para que cuando se esté impartiendo ese módulo, pues también Goretti, asegurar. rápidamente. Me he hecho una carrera. Yo Venga. quiero decir dos cosas. Yo no soy partidaria de hacer una formación puntual con perspectiva de género. Todas las materias, todo tiene que tener perspectiva de género de entrada. Ese es mi planteamiento. Y segundo, no hay formación en periodismo, creo que acabas de comentar, y en otras formaciones, pero quiero pensar que esto tiene que ver con lo que habíamos hablado antes de toma de decisiones políticas. Ahora mismo se está implementando a lo largo de 3 años planes de igualdad en los centros educativos porque ha existido una voluntad política de llevarlo a cabo y se está haciendo en todos los centros educativos, de primaria y secundaria, de forma estructurada. Yo sí hablo un poco, y ya terminamos porque ya me están diciendo que estamos fuera de tiempo, pero sí es verdad, y desde aquí una invitación, no crítica, quiero decir, desde el ámbito educativo de la Universidad de La Laguna, ya estamos tardando en poner formación de género en todas las licenciaturas, diplomaturas, grados, bueno, diplomaturas ya no grados, yo soy del plan antiguo, sí. Grados, máster y todo, máster del universo y todo lo que haya. Creo que ahora mismo hay una rectora que está bastante comprometida. Yo no vengo aquí a hacer política de la rectora porque aparte no la conozco personalmente ni profesionalmente, pero creo que ya es hora de que en la Universidad de La Laguna haya una asignatura obligatoria en todas las grados. Me dicen que nos tenemos que ir, pero hay una chica, hay una persona aquí con el brazo levantado. Hay dos. Yo. Bueno, pues las últimas. Es que si no hablo... 3, no, es que si seguimos así nos podemos reunir fuera después. Tenemos un coffee break o algo. Porque después hay una pausa. Es muy rápido lo mío, es muy rápido. A continuación, aguantar un poco. Han cogido el micro. Es imposible, sí. es imposible. Es imposible resistirse a este momento. Sí, hay muchas cosas, pero pues solo voy a decir una, porque creo que viene a hilo de lo que dice Goretti. Una cosa es la legislación, ¿vale?, que nos tiene que dar herramientas para poder gestionar, pero estoy muy de acuerdo en que no es suficiente en ir haciendo bullets, ¿no? Bullets son setas, ¿no? Aquí una estrategia en gestión, aquí una estrategia en salud, aquí una estrategia... vamos un poco más allá, vamos incluso más arriba de las leyes. ¿Por qué no se plantea un pacto nacional, ¿vale?, de Estado, un pacto de Estado para el trabajo de género de forma transversal? Porque si no, lo que nos pasa es que, ¿por qué estamos igual que hace 30 años? Porque las políticas, en función de si somos de derechas o de izquierdas, se van modificando. Y esto es un show. Entonces, si aparecen partidos más de tendencia de extrema derecha, toda esa lucha que hemos hecho como que retrocede, ¿no? Y si vienen partidos de izquierdas, entonces, si se hace un pacto nacional de Estado, eso no se toca. Y eso creo que es un punto más
que podría estar incluso por encima de las leyes que se van modificando continuamente. Bueno, eso todo lo recoge. Perdona que te interrumpa ya. Sí, ya está, solo nos eso. tenemos que ir, ya estamos fuera de tiempo totalmente. Hemos gastado el minuto del añadido. Darle las gracias a Amanda del Rosario, Elvira, Goretti, María Jesús, muchísimas gracias, por supuesto, gracias a los compañeros y compañeras de la lengua de signos, que no deja de ser comunicación y que nos tenemos que seguir comunicando. A mí me gusta mucho agradecerles su labor, por eso mismo, porque al final si no nos comunicamos, mal vamos. Y gracias al Servicio de Deportes de la Universidad de La Laguna por haber querido contar conmigo en esta mañana. Finalizo, por último, porque me parecía una reflexión, todos lo conocemos, Michael Jordan, decía, simplemente juega, diviértete, disfruta del juego. Buenos días. Gracias. Ay, un momentito, por favor. Sí. Chicos, chicas, chiques, por favor, nos sentamos. No se me vayan porque... 5 minutes, please, solo 5 recuerden minutos. que 5 minutos, por favor, solo. Antes del aperitivo, que yo sé que están todos desesperados, la pausa saludable, invito a subir a Nerea Blasco Badiola, técnica superior de enseñanza y animación sociodeportiva y fisioterapeuta, y a Modesto García Santos, técnico deportivo e instructor de yoga, quien antes de que vayamos a comer nos van a desestrumecer un poquito. Sí, antes de empezar, antes de la pausa, un momentito, que vamos a... Espera. A explicar la dinámica que vamos a hacer ahora. La va a explicar Goretti. A ver. A ver, un momentito, por favor. ¿Nos podemos sentar, por favor? Por un tema de empoderarme yo, que estoy aquí arriba, me veo alta y todo el rollete. A ver, les voy a explicar, si les parece, en 3 minutitos voy a intentarlo, la siguiente actividad, que es fundamental a lo largo de todo el foro. El foro está todo proyectado de una forma que cada actividad, cada ponencia tiene un sentido en relación a la anterior y a la posterior. Lo que vamos a hacer luego es lo que se llama la maratón de ideas. Cuando han entrado todas y todos y todes, les han puesto un colorcito, un post-it, un gomet de color, ¿sí? Vale. Cuando salgamos, teníamos 6 grupos asignados y ahora, como hay menos gente, los vamos a agrupar en 2. Hay 6 grupos. Los 6 grupos van a tener una persona que es facilitadora y una persona de apoyo que es una compañera o compañero del FP de Igualdad para trasladarnos al aula y explicarnos allí en detalle la dinámica. Básicamente consiste en salimos, vamos a comer tranquilamente y luego van a tener a la derecha la compañera de los grupos. Deja mirarme la chuleta porque lo acabo de cambiar. Los gometes amarillos y azules van a ir al aula 1-1. Todas están no bajas, sino la misma planta a la derecha y están indicadas con cartelería. De todas formas, después del coffee break, la compañera que los lleva, Paola y Mónica, se van a ubicar a la derecha de la sala, al salir a la derecha. Las personas que tienen el gomet amarillo y azul van en el mismo grupo, ¿de acuerdo? A la salida, de todas maneras, tienen ambas leyendas donde está detallado. Segundo, los otros grupos, el rojo y el verde, Amanda y Goretti, que somos las 2 compañeras, nos vamos a colocar a la salida a la izquierda, vamos a ir juntas y juntos y juntes. Y luego los tercer grupos, que es el violeta y el rosa. Ah, gracias. Fíjense lo que es no mirar para arriba, vamos al aula. En este caso ven que las aulas, como teníamos previsto que hubiese más aforo, vamos a distintas aulas. Recuerdo, el amarillo y el azul va al aula 1-1. El rojo y el verde al 1-3. Nos quedamos con el aula del número impar. Y la violeta y el rosa van al aula 1-5. Van a ver que todas hemos hecho una actividad que está todo pensado, como hemos dicho. Cada grupo no es solo un grupo, es un grupo que está identificado con el nombre de una mujer deportista. ¿Por qué una mujer deportista? Porque tenemos que visibilizar, como antes estábamos hablando y las ponentes anteriores
refirieron varias veces y ayer también, estamos invisibilizadas. Hay mujeres, aquí hemos preparado fichas, que son mujeres que hemos tenido en cuenta que sean de distintos ámbitos, distintos deportes, de distintas épocas, de distinta diversidad. Y le hemos puesto una pequeña bibliografía que yo les aconsejo que se paren por lo menos 3-4 minutos y lean, porque van a estar en las puertas de entrada, perdón. Lean la bibliografía y los méritos. Hay méritos brutales, como por ejemplo Edurne Pasaban, la única mujer que ha subido los 14 8000, la primera mujer española. ¿La conoce mucha gente? Vale, sigue siendo poca gente y es un hito histórico. Teresa Perales, paraolímpica, que tiene 26 medallas olímpicas, más que Phelps, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, y estábamos buscando deportistas canarias. No hemos encontrado, nos ha costado un montón, pero hemos tirado de maña, como se diría en la lucha canaria. Levántate, por favor, África, y te voy a hacer sobre la marcha, in situ y espontáneo, un homenaje. África fue la primera mujer, África Meneses Travieso, la primera mujer árbitra de la lucha canaria que también participó arbitrando boxeo. La primera mujer árbitra o árbitro o árbitro. ¿Eres árbitro? No digo. ¿Te lo estás planteando? Te imito un poco. Ah, vale. Yo por si quieres te... La árbitra a nivel mundial en boxeo. Después la hija de Don King fue la que sacó... De acuerdo. Aparte, premio Deportes Canarias del 2017. Pues nos ha costado un montón encontrar su información, pero nos ha encontrado de Edurne Pasaban, nos ha costado también de otra atleta que hemos puesto la primera medalla olímpica mujer negra. Nos ha costado. ¿A esto a qué se refiere? Hago una reflexión porque es desde perspectiva de género, invisibilización de las mujeres deportistas con unos méritos brutales, incluso más importantes que sus homólogos hombres, varones. Esta es la reflexión de género. Y tiene su sentido que trabajemos en grupos con los nombres de estas mujeres. Tiene mucho sentido. Y léanse la bibliografía porque es interesante. Recuerdo, salimos, comemos, nos vamos por grupo. Ah, y el tercer grupo, perdón, el 5 y 6, nos reunimos, que es con Elvira, delante justo donde está el protocolo. ¿Vale? Bien, gracias. Chao, chao.